Muy bien, ahí está. Perfecto. Si de repente tenemos algunas dudas, las vamos a ir aclarando en el desarrollo de la presentación. Ok, hoy vamos a ver lo que son los diagramas de flujo. Habíamos hablado previamente de que nosotros podemos representar la información mediante diagramas y en nuestra vida cotidiana pues hay diferentes tipos de diagramas. Tenemos cuadros sinópticos, tenemos mapas conceptuales, tenemos mapas mentales, tenemos gráficos de barras, gráficos de pastel, tenemos histogramas. En fin, tenemos diferentes maneras de representar información, mostrarla de manera gráfica, visual y atractiva a un grupo de personas para poder entrar, para poder tomar, mejor dicho, tomar decisiones importantes. ¿Ok? Muy bien. Entonces, nosotros como seres humanos tenemos la posibilidad de elegir cuál de los diferentes recursos gráficos me permite mostrar de una manera correcta y de una manera más fiel la información o el mensaje que yo quiero transmitir. Entonces yo les comentaba que, por ejemplo, si voy a dar un resumen de algún tema, podría utilizar algún cuadro sinóptico o algún mapa conceptual. Si yo quiero, no sé, expresar el porcentaje de personas que acuden a mi negocio y de alguna manera clasificarlo por edades, pues a lo mejor para mí lo más conveniente es utilizar un gráfico de pastel, un gráfico circular, como generalmente lo conocen. Si yo quiero expresar a lo mejor la cantidad de ventas o mi cantidad de ingresos que obtengo a lo largo de los diferentes meses del año en mi negocio, ¿verdad? Entonces a lo mejor utilizo una gráfica de barras, ¿no? En fin, yo puedo utilizar los gráficos que yo necesite de acuerdo a las necesidades que tenga y siempre elegir la mejor opción. Ahora, en el terreno de la programación, cuando nosotros desarrollamos un programa, como bien ya lo sabemos, primero tenemos nuestro problema. Ajá, tenemos nuestro problema y a partir de ese problema empezamos a seguir una metodología para la solución de problemas. Ya que tengo perfectamente establecido mi problema, yo lo primero que necesito hacer pues es analizar mi entrada y mi salida de datos. Ajá. Posteriormente empiezo a trabajar en mi algoritmo, que son mi serie de pasos para llegar a un resultado. Y luego viene la parte del diseño, ¿ok? Viene la parte del diseño del algoritmo. Y para la parte del diseño, por un lado tenemos el pseudocódigo, que es lo que hemos venido trabajando en las sesiones anteriores, que de alguna manera es un paso previo antes de llegar a la codificación. La codificación es cuando ya empiezas a escribir tus instrucciones utilizando la sintaxis y las reglas del lenguaje de programación en el que vas a trabajar. Para aquellos que ya han trabajado en el terreno de la programación durante la preparatoria o antes incluso, quizá han trabajado con lenguajes como el lenguaje C, como el lenguaje Java, por citar algunos, y se darán cuenta que hay reglas que se tienen que respetar. De otra manera, el programa no se va a compilar y por lo tanto no se va a ejecutar y por ende no nos va a mostrar un resultado. Pero bueno, ya llegaremos a la parte de la codificación. Ahorita estamos trabajando en la parte del diseño del algoritmo y por eso utilizamos el pseudocódigo, que utiliza palabras clave, que ya me permite escribir los procesos matemáticos, las fórmulas que voy utilizando, y que si yo hago pequeñas pruebas asignándole datos a cada una de las variables que yo estoy utilizando, eso me va a permitir generar un resultado.
que en teoría debe ser el resultado que yo estoy esperando. ¿Ok? Ahora, el pseudocódigo no es la única forma de diseñar un algoritmo. Existe otra forma muy común, más visual y de alguna manera que me permite identificar con claridad cada una de las partes de mi algoritmo, es decir, definir mi entrada del algoritmo, mis procesos del algoritmo y mi salida del algoritmo, ¿vale? Porque en un pseudocódigo de repente no es tan fácil identificar qué parte es mi entrada, qué parte es mi proceso y qué parte es mi salida, ¿no? Entonces, para ver eso de manera visual, gráfica y elegante, se utilizan los diagramas de flujo, ¿de acuerdo? Los diagramas de flujo también se les conoce como flujogramas, ¿ok? Esa es otra palabra para definir un diagrama de flujo. Entonces, ese diagrama de flujo es una herramienta para diseñar un algoritmo. Nos permite identificar, como les comento, aspectos relevantes de nuestro algoritmo de una manera rápida y simple, ¿ok? Es una forma muy tradicional de representar algoritmos y que en la actualidad todavía se utiliza. No es la única forma gráfica de representar un algoritmo, pero esta es la que es más aceptada en el mundo, que es estándar, por decirlo de alguna manera, ¿de acuerdo? Y que ustedes pueden diseñar un diagrama de flujo aquí en México y poder llevarlo a otras partes del mundo con otros programadores, con otras personas que conozcan este ámbito computacional e informático y va a poder entender sin duda lo que ustedes están desarrollando. Y bueno, para poder trabajar con un diagrama de flujo, se necesita obviamente conocer los elementos gráficos que componen ese diagrama de flujo y además saber las reglas para poder crear diagramas de flujo. Entonces, eso nos lleva a la siguiente diapositiva. Hay muchos símbolos para crear diagramas de flujo. Yo ahorita les voy a mostrar los principales, ¿de acuerdo? Viene una tabla en 3 columnas, donde viene por un lado el nombre del símbolo, la representación gráfica de ese símbolo y cuáles son de alguna manera algunas consideraciones o reglas de uso para utilizar de manera eficaz cada uno de estos símbolos, ¿ok? La idea es que en un diagrama de flujo se escriba la menor cantidad de palabras posibles, ¿sí? El diagrama de flujo es un recurso gráfico y por lo tanto se sobreentiende que al ser gráfico se debe de utilizar la menor cantidad de texto posible. La idea es que nosotros, con el simple hecho de ver el símbolo, ya sabemos de alguna manera qué acción se está realizando. ¿Ok? Entonces, así tenemos nuestro primer símbolo que se llama inicio o fin. Es decir, este símbolo aparece al inicio y al final de cualquier diagrama de flujo. Recordemos que un algoritmo tiene un inicio y tiene un fin. Por lo tanto, si el diagrama de flujo es una representación de un algoritmo, debe tener un inicio y un fin. Y para eso se utiliza este símbolo, que es como una especie de rectángulo, pero con la parte izquierda y la parte derecha curveadas.
¿La vieron? Dense cuenta que son curviadas la parte izquierda y la parte derecha. La parte de arriba y la parte de abajo son rectas. ¿Ok? Ahí está. Y entonces ese símbolo solamente se ve al inicio y al final. ¿Cuáles son las consideraciones de usar? Por una parte dice, dentro de cada símbolo se escribe la palabra inicio o la palabra fin, según sea el caso. Ajá, generalmente suele escribirse en mayúsculas, ¿ok? Y bueno, la consideración 2 dice, sirve para marcar claramente el inicio y el fin del algoritmo, que es lo que les acabo de platicar. Y eso nos lleva a que todo diagrama de flujo debe tener un inicio y un fin. Entonces, si en su diagrama de flujo no se encuentra este símbolo al inicio y al final, significa que ese diagrama de flujo no me sirve, no me funciona, está mal diseñado. ¿De acuerdo? Luego tenemos el siguiente símbolo, que es un paralelogramo. Ese paralelogramo lo que me representa son entradas y salidas de datos. ¿De acuerdo? Cuando yo voy a leer los datos que ingresa un usuario, voy a utilizar este símbolo. Cuando yo voy a escribir en pantalla algún mensaje, voy a utilizar este símbolo. Este símbolo, en esencia, lo que hace es sustituir las instrucciones que utilizamos en el pseudocódigo cuando escribimos la instrucción escribe tal cosa, lee tal cosa, ¿vale? Ya sea que mostremos mensajes en pantalla al usuario, al inicio para pedir datos o al final para pedir datos. ¿Ok? Entonces, ahí es donde se utiliza este símbolo. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos ya de diagramas de flujo elaborados para que vayamos viendo las diferencias y en dónde podemos aplicar cada uno de estos símbolos. ¿Ok? Y bueno, del lado derecho pues vienen las reglas de uso. ¿De acuerdo? Dice, dentro de este símbolo se escribe el verbo leer o el verbo escribir, según sea entrada o salida de datos. A veces no es necesario escribir como tal la palabra leer o la palabra escribir, porque el propio símbolo ya da a entender que va a ser una entrada o va a ser una salida. A lo mejor valdría la pena escribirlo quizá si queremos especificar si es entrada o salida, pero en general no se escribe la palabra leer o la palabra escribir. Sí se escribe, claro, el mensaje que se quiere mostrar en pantalla, eso sí se tiene que escribir, ¿de acuerdo? Y bueno, dice, enseguida del verbo se escribe en una lista de variables separadas por comas. Bueno, si voy a solicitar, no sé, una calificación a un usuario, a lo mejor coloco el símbolo y dentro del símbolo escribo el nombre de la variable que voy a pedir o el nombre de la variable que voy a mostrar, ¿no? Entonces les digo, en los ejemplos va a ir quedando un poquito más clara esta parte, ¿ok? Luego tenemos este símbolo que se llama decisión. Este símbolo nos lleva un poquito a la introducción de las llamadas estructuras de control, ¿ok? Este símbolo de decisión lo que me permite expresar es la evaluación de alguna condición y como podrán ver, en base al resultado de esa evaluación, hay dos posibles caminos
que el programa va a seguir. En otras palabras, dependiendo del resultado de la condición, o se ejecuta un camino o se ejecuta el otro camino. Pero no se pueden ejecutar los dos al mismo tiempo. Por eso se llama decisión. Voy a decidir por cuál camino me voy a ir. ¿Ok? Entonces, normalmente dentro de este símbolo de decisión hay una expresión de comparación. Por ejemplo, si yo quiero, recibo la calificación o recibo el promedio de un alumno y yo quiero saber si el alumno está aprobado o reprobado, pues entonces aquí en esta decisión debo de escribir una expresión de comparación. Si este alumno es de la UPEMOR, sabemos perfectamente que una calificación aprobatoria debe ser mayor o igual a 7. Si no fuese así, entonces sería una calificación reprobatoria. Dentro de este símbolo de decisión, entonces podría escribir lo siguiente. Cal de calificación, cal mayor o igual a 7, así, tal cual. Obviamente utilizando símbolos matemáticos, ¿ok? Y entonces ahí evalúo esa calificación. Si la calificación es mayor o igual a 7, entonces voy a seguir este camino que les estoy mostrando y no sé, a lo mejor muestro en pantalla el mensaje de que está aprobado el alumno. Si esta condición me genera un resultado negativo, una negación, es decir, que su calificación no sea mayor o igual a 7, entonces seguiría el otro camino y entonces mostraría en pantalla el mensaje de reprobado. Estudia más o lo que yo le quiera poner. ¿Ok? Entonces ahí hay que tomar una decisión y elegir el camino correcto dependiendo el resultado de evaluar la condición que yo escriba dentro de este símbolo. ¿Ok? Muy bien. Ahí está. Después viene este símbolo que es propiamente un rectángulo que me representa el símbolo de proceso u operación. En ese rectángulo, por lo general, se trabaja con las operaciones matemáticas que se van realizando en el algoritmo. Si yo voy a utilizar una fórmula, si yo voy a realizar operaciones matemáticas, todas esas operaciones matemáticas van en un rectángulo. Ahora, ojo, si yo, por ejemplo, tengo varias operaciones, primero voy a hacer una multiplicación y después voy a hacer una raíz cuadrada, tengo que utilizar en la manera de lo posible un rectángulo para cada operación. Es decir, primero utilizaría un rectángulo para realizar la multiplicación y luego utilizaría otro rectángulo para realizar la raíz cuadrada. Ajá. En algunos diagramas de flujo muchas veces se acostumbra escribir todas las operaciones matemáticas dentro de un solo rectángulo, pero hay que tratar de no hacerlo en la medida de lo posible. De repente son prácticas comunes que de repente vemos y que hay que tratar de no hacerlas para crear diagramas de flujo pues estándares, así a la línea, bonitos y que sean entendibles y sobre todo que sean fáciles de interpretar. Ok, muy bien, entonces este rectángulo sirve para poner los procesos, ¿de acuerdo?
Si yo voy a, por ejemplo, a guardar el resultado de una operación en una variable, también se utiliza este símbolo, ¿de acuerdo? Entonces, conforme vayamos viendo los ejemplos, vamos a ir analizando cada uno de esos símbolos. Ahora, los símbolos que les acabo de mencionar se conectan uno con otro mediante las llamadas líneas de flujo o dirección de flujo, que no son más que flechas, flechas rectas, ¿ok? Esas flechas que son rectas solamente pueden ser verticales y horizontales. Si ustedes hacen una investigación en internet de diagramas de flujo, se van a dar cuenta que todas las flechas que conectan un símbolo con otro son horizontales o verticales. Si ustedes llegan a ver en algún diagrama de flujo una flecha en forma diagonal o en forma de zigzag o en forma curva, ojo, ese diagrama de flujo no me sirve, no está bien hecho, ¿ok? Obviamente, estas flechas lo que me indican es la secuencia de cómo se van realizando cada una de las instrucciones de mi algoritmo, ¿de acuerdo? Cómo va la secuencia, cómo va el orden, cómo va el flujo, ¿ok? Entonces, eso de alguna manera me da una idea de cuál es el primer paso, cuál es el siguiente paso y cómo va el orden de cada uno de los pasos en el que se va desarrollando mi algoritmo. ¿Ok? Y no debe de haber flechas sueltas. Todas las líneas de flujo deben de estar conectadas a un símbolo. ¿Ok? Entonces, hay que tomar en cuenta ese tipo de detalles. Ahora, tenemos un símbolo más de los más populares que se llama conector. Ese conector puede estar representado de dos formas diferentes. La primera es mediante un circulito y la segunda mediante esta forma que parece una casa puesta de cabeza, que parece un símbolo como de etiqueta o la combinación de un rectángulo con un triángulo, ¿no? Entonces, ese simbolito también funciona como conector, ¿ok? Estos símbolos se utilizan mucho cuando un diagrama de flujo es demasiado grande, ¿ok? Es demasiado grande. Entonces, si yo estoy desarrollando mi diagrama de flujo y de repente resulta que lo voy dibujando y ya estoy en el límite de mi lado derecho de mi hoja, de mi página, y resulta que ya no puedo dibujar más en mi lado derecho porque ya no tengo espacio, pero me doy cuenta que me quedó un poco de espacio en la parte de abajo, pero del lado izquierdo, entonces yo puedo utilizar el conector circular para poder establecer una unión entre lo que tengo o en donde me quedé del lado derecho y poder continuar del lado izquierdo, pero en la misma página. ¿Ok? Si voy a hacer una conexión dentro de la misma página, entonces utilizo el conector que es el círculo. Ahora, si la conexión va a ser entre mi diagrama de una página y lo voy a seguir escribiendo en otra página, es decir, que la conexión sea de una página a otra,
entonces voy a utilizar la conexión o voy a utilizar este conector que es el símbolo de la casita al revés. ¿Ok? Entonces, los dos símbolos sirven para lo mismo, simplemente que se usa el círculo cuando la conexión es en la misma página y este símbolo se utiliza cuando la conexión es de una página a otra. ¿Ok? Bueno, en la medida de que vayamos desarrollando diagramas de flujo, seguramente vamos a ir viendo un poquito más claro la utilidad de cada uno de estos símbolos. Ok, estos son los símbolos más comunes. No son los únicos. Existe un símbolo para usar, por ejemplo, la impresora. Existe un símbolo para representar subprocesos. Existe un símbolo para representar decisiones múltiples. ¿Ok? Que ahí esos símbolos son especiales porque se utilizan dependiendo la complejidad del diagrama de flujo, de la complejidad, mejor dicho, del algoritmo que estamos desarrollando. Pero en un algoritmo sencillo o simple, estos son los símbolos que por lo general están presentes. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, para elaborar los diagramas de flujo, debemos tomar en cuenta las siguientes consideraciones. Y vienen ahí una serie de puntos que nosotros tenemos que leer y acatar de alguna manera esas reglas para diseñar un buen diagrama de flujo. ¿Ok? Entonces, una de las reglas es que un diagrama de flujo, al igual que un algoritmo, debe tener un inicio y un fin. Cuando se construye un algoritmo, generalmente se empieza a dibujar de arriba hacia abajo, ¿de acuerdo? Y de preferencia de izquierda a derecha de la hoja, ¿ok? Esto de alguna manera nos va a permitir optimizar el espacio en donde estamos dibujando nuestro diagrama de flujo y también nos permite tener claridad en las instrucciones, en cómo se va desarrollando la secuencia de pasos en ese algoritmo. Como ya lo comentamos, las líneas de flujo o flechas deben ser rectas, únicamente verticales u horizontales, no más. Cuando se tienen que redactar enunciados, porque la idea es que en el diagrama de flujo no exista tanto texto, se deben de redactar de manera adecuada para evitar confusiones. Cuando se requiera utilizar texto en el diagrama, ¿no? Y bueno, si el diagrama es muy extenso, se pueden utilizar conectores. Recuerden que hay dos tipos de conectores para indicar la continuidad del desarrollo de nuestro proceso, de nuestro algoritmo en sí. ¿Ok? Y bueno, dice finalmente, no se puede obtener de un mismo proceso dos resultados diferentes. ¿Ok? Entonces, eso lo vamos a ir viendo conforme vayamos viendo los ejemplos de que no se puede obtener de un mismo proceso dos resultados diferentes. Es decir, ustedes recuerden que los procesos se representan con rectángulos. Esta última regla o esta última consideración lo que me quiere decir es que en un rectángulo o de un rectángulo que me representa un proceso, no pueden salir dos flechas, ¿ok? De un rectángulo que representa un proceso, no pueden salir dos flechas. Y esa es una consideración que debemos de tomar en cuenta, ¿ok? Muy bien. Esas son las reglas a grosso modo y de manera general
de cómo se debe hacer un buen diagrama de flujo y algunos de los símbolos que se utilizan. Vamos a ver algunos ejemplos. ¿Ok? En este primer ejemplo, tengo el algoritmo para calcular el área de un triángulo. ¿De acuerdo? En este caso, en la parte izquierda, tengo lo que podría ser el algoritmo, porque recuerden que en un algoritmo los pasos van numerados. Tiene un inicio y tiene un fin, pero van numerados los pasos. Entonces el paso 1 es inicio, paso 2 pide la base de ese triángulo, en el paso 3 pide la altura de ese triángulo, en el paso 4 se calcula el área mediante la expresión matemática que todos conocemos, base por altura, y el resultado se divide entre 2. Finalmente, en el paso 5 se imprime el área de ese triángulo y termina mi algoritmo. Es un algoritmo muy sencillo. Lo que quiero que vean es cómo se representa este algoritmo en diagrama de flujo. Se comienza de arriba hacia abajo. Es lo primero que tienen que ver. Comienza en el inicio con su respectivo símbolo y tiene un fin. Y obviamente para el inicio y para el fin se utiliza el mismo símbolo. ¿Ok? Conforme vayan desarrollando diagramas de flujo, se van a ir familiarizando con los símbolos. Probablemente a lo mejor ya los vieron en el curso de selección, ya los vieron con anterioridad. Eso está genial, ¿no? Entonces comienza en el inicio, luego viene la entrada de datos. Si se dan cuenta, en el algoritmo, en el paso 2 se pide la base y en el paso 3 se pide la altura. Son 2 pasos, pero como ambos corresponden a una entrada de datos, yo me puedo dar el lujo de en un solo símbolo escribir las variables que yo voy a pedir o que yo voy a necesitar. En este caso necesito la base y necesito la altura. Y como se darán cuenta en este diagrama de flujo, no viene escrito la palabra escribe, no viene escrita la palabra leer, porque con el hecho de que ya esté el símbolo puesto en el diagrama de flujo, se sobreentiende que va a haber una entrada de datos y va a haber una lectura de datos. ¿Ok? Entonces, por eso es que el símbolo de alguna manera sustituye ciertas palabras clave que solemos utilizar en un algoritmo que podemos utilizar o que usamos en un pseudocódigo. Y obviamente la flecha me indica el orden en el que se van ejecutando las instrucciones. Entonces del inicio me conecta con la siguiente parte que es la entrada de datos. Y esa entrada de datos, mediante otra flecha, me permite conectar con un proceso. En este caso, el proceso consiste en la aplicación de la fórmula matemática. En este caso, para calcular el área. Base por altura sobre 2. Para este diagrama de flujo, probablemente el que lo diseñó, pues consideró que era una expresión muy sencilla y que no valía la pena utilizar 2 rectángulos, porque si ustedes observan bien, hay 2 operaciones que se tienen que hacer. Por un lado la multiplicación y por el otro lado la división. Él consideró que toda la instrucción, toda la operación se podía escribir dentro de un solo rectángulo y no hay ningún problema. Él escribió todo en un solo rectángulo, pero también lo pudo haber escrito en 2.
primero escribir la multiplicación y en el otro rectángulo escribir la división. ¿Ok? No pasa absolutamente nada. Después de Entonces, eso, entonces no hay ningún problema con que se haga así, o sea, toda la operación dentro de un solo rectángulo. no hay problema con que estén todas las operaciones en un solo rectángulo. Pero visualmente no es muy agradable que tu rectángulo que tenga una altura muy grande, porque obviamente si son 10 operaciones matemáticas, poner las 10 operaciones dentro de un rectángulo va a hacer que tu rectángulo se alargue. Y visualmente en un diagrama de flujo eso no se ve elegante, no se ve estético. Ah, ok, Entonces la ok, sí. idea es que si tienes 10 instrucciones, pues ahora sí que secciones en un rectángulo pongas 3 instrucciones, en otro rectángulo otras 3 instrucciones y en otro rectángulo otras 3 o 4 instrucciones. De tal suerte que cuando tengas tu diagrama final, tus rectángulos pues de alguna manera conserven el mismo tamaño. Espero estarme explicando. Sí, 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 todo bien. Ajá. Ok. Entonces, así. Se pondría en dos rectángulos, obviamente, o en tres rectángulos los que se vayan a utilizar, y obviamente cada rectángulo va a ir conectado con el otro, con una flecha. Ajá. Y obviamente deben de llevar un orden. Si primero va una multiplicación y una potencia, pues ese proceso debe de ir arriba, ese rectángulo debe de ir arriba del siguiente proceso, que a lo mejor es una suma o una resta, ¿no? Entonces deben de llevar una secuencia en ese sentido. ¿Ok? Bueno, ya iremos viendo ejemplos más adelante. Después viene una flecha que me conecta este proceso con este otro símbolo que bien sabemos que es de entrada o de salida. Es de entrada o de salida. En este caso, es una salida. Después de haber hecho el proceso de calcular el área, lo que va a suceder es que nos va a otorgar como salida el valor del área de ese triángulo. ¿Ok? En este símbolo, aquí por ejemplo, lo que podemos nosotros entender es que se va a mostrar en pantalla, el resultado del área. ¿Ok? Entonces, vuelvo a insistir, este paralelogramo me sirve cuando ingreso datos y los leo, y este me sirve para mostrar un resultado o mostrar los resultados en pantalla. Incluso hay símbolos todavía más específicos, ajá, pero cuando se quieren mostrar resultados en pantalla, pero por lo general se utilizan estos. Estos son símbolos muy estandarizados. Ya de repente cada quien a lo largo de los años ha querido hacer sus adecuaciones a los símbolos de los diagramas de flujo. Pero la idea es que de manera universal todos manejemos los mismos símbolos porque es como un idioma que podamos entender, insisto, aquí o en cualquier otra parte del mundo y que se pueda interpretar un diagrama de flujo de manera correcta. Y listo. Para este algoritmo ya no hay nada más que hacer. Entonces hay una flecha que conecta con el fin de mi diagrama de flujo. Y tan tan. Este es un ejemplo sencillo, un poquito para que vean
la aplicación y el uso de cada símbolo. Ahora vamos a pasar a un ejemplo un poquito más elaborado. ¿Ok? Un poquito más elaborado. Fíjense bien. Este diagrama de flujo lo que nos permite determinar, o lo que hace es determinar si un estudiante está exento de la materia o debe presentar examen final, imprimiendo el mensaje pertinente. En el entendido de que para que pueda exentar, el promedio debe ser de 9 o más de 9. Esa es la condición. Y en el momento que yo leo mi enunciado y empiezo a detectar que hay condiciones, en este caso la condición es que el promedio sea de 9 o más, entonces sé que en mi diagrama de flujo voy a utilizar este símbolo que se llama decisión. Este rombo al cual le entra una flecha y le salen dos flechas. Una de carácter afirmativo, una que me diga qué va a suceder si la condición que yo evalúo es afirmativa o me da un sí, y otra flecha que me diga qué va a suceder si al evaluar mi condición hay una negación, hay un no se cumple la condición. Entonces tengo que tener en cuenta que va a haber instrucciones para cuando la comparación sea exitosa y va a haber instrucciones para cuando no sea exitosa. ¿Ok? Muy bien. Ahí está. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Nuestro algoritmo comienza con el inicio y ese inicio me conecta directamente con la entrada de datos, que en este caso está definida en una variable que se llama PROMPAR, que es promedio parcial. Ajá. Recordemos que una etiqueta de una variable, pues de alguna manera nos tiene que dar una idea de lo que almacena esa variable. Entonces, en este caso, la variable es PROMPAR. Se solicita ese valor del promedio, se lee ese valor del promedio, y una vez que ya se tenga lectura de ese promedio parcial, viene la evaluación de la condición. ¿Ok? Y la condición es promedio parcial. Lo que está almacenado en PROMPAR es mayor o igual a 9. Esa es la pregunta. Promedio parcial es mayor o igual a 9. Vamos a suponer que haciendo una prueba rápida, yo ingresé aquí el valor de 8. Ingresé un 8 y entonces llego aquí con mi 8, ¿verdad? Evalúo mi expresión. El promedio parcial es mayor o igual a 9, es decir, el 8 es mayor o igual a 9. La respuesta en este caso es no. Y como la respuesta es no, entonces voy a continuar con las instrucciones que tengo en la flecha marcada con la respuesta no. Que en este caso lo que hace es imprimir este símbolo que está aquí, que parece un rectángulo
a medias con una línea un poquito ondulada en la parte de abajo. Dense cuenta que esta línea de la izquierda es más grande que la línea que tengo en la derecha. Y aquí hay una pequeña ondulación. Este símbolo no venía en la lista de símbolos que les expliqué al principio. Pero este símbolo lo que me representa es una impresora física que ustedes normalmente utilizan para imprimir sus trabajos. Entonces, ¿eso qué significa? En este caso, como mi promedio no fue mayor a 9 ni igual a 9, eso significa que en mi impresora se va a imprimir el mensaje que esté escrito en ese símbolo. En este caso se va a imprimir: el estudiante presenta examen final. Y ahí termina mi diagrama de flujo. Ahí termina mi algoritmo. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasaría si en el promedio, en el PROMPAR, en la variable, yo ingreso un 10? Llego aquí, evalúo y digo, mi promedio parcial es mayor o igual a 9, 10 es mayor o igual a 9, en este caso es un sí. Entonces, como es la respuesta es sí, toda esta parte del no queda descartada. Se ejecutan entonces las instrucciones que están marcadas dentro de la secuencia de la flecha sí, que en este caso es una impresión de un mensaje que dice el estudiante exenta. El estudiante exenta. Y aquí nada más viene un manejo opcional de los famosos conectores. Quizá a lo mejor en este diagrama de flujo no era necesario, porque esta flecha que tengo aquí la pude haber extendido esta flecha hasta acá. Porque una vez que la impresora imprime el estudiante exenta, mi diagrama de flujo habría terminado. ¿Ok? Entonces habría terminado. Pero nada más como un ejemplo rápido de lo que es el uso de un conector, tenemos aquí el conector A. Se le pone una letra para identificar el conector. Ajá, entonces en este caso se pone el conector, se le identifica con una letra mayúscula, y donde va a continuar la secuencia, se abre un nuevo conector, se le pone la misma letra para identificar que aquí donde terminó o aquí donde se quedó, va a continuar ahora de este lado, y se coloca la flecha hacia donde va a seguir su proceso. Profe, En una este duda. caso, ¿qué pasó? Bueno, en este caso, un poquito antes, esta forma de impresora podría sustituir a al romboide que representaría la salida de la información. Ok. No lo puedes sustituir. Te voy a decir por qué. Este símbolo de la impresora es exclusivamente cuando tú vas a imprimir en una hoja de papel un mensaje. Es decir, cuando vas a utilizar la impresora física como tal. Y el caso del romboide, ese se utiliza, se dice coloquialmente o vulgarmente que va a imprimir, pero en realidad ese romboide lo que me expresa es un mensaje en tu monitor, un mensaje en tu pantalla de tu dispositivo, pero no llegamos a una impresión física, sino a una impresión en pantalla, una impresión virtual, por decirlo de alguna manera.
Excelente, profe, gracias. De nada. Muy bien. Entonces, así es como se establece la conexión entre las diferentes partes de un diagrama de flujo. ¿Qué pasó? Con respecto a los conectores, ¿es necesario poner letras o también, digamos, números? Pero bueno, que sean del mismo. Ah, claro, claro, sí. Sí, sí, sí. En los conectores también se pueden utilizar números. De hecho, es más común, creo, que haya números que letras. Pueden utilizar números o letras, pero claro, si esta parte se va a conectar con esta, deben de tener la misma letra o en su defecto el mismo número. Ajá, para evitar confusiones a la hora de establecer las conexiones. Ahora, yo les dije hace rato que esta flecha bien se pudo haber extendido y conectado aquí para ya poder terminar mi diagrama de flujo. Y si bien es cierto que ahorita es para explicar el uso de los conectores, en realidad el hecho de que este diagrama de flujo esté diseñado de esta manera y que utilice estos conectores, de alguna manera obedece a una de las reglas que están establecidas para crear un buen diagrama de flujo. ¿Y cuál es esa regla? El desarrollo de un diagrama de flujo y por ende el desarrollo de las flechas de las líneas de flujo tiene que ser en la mayor posibilidad, ajá, tiene que ser de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Entonces, para tratar de mantener esa uniformidad y ese estilo a la hora de diseñar un diagrama de flujo, va de arriba hacia abajo, las flechas, dense cuenta, de arriba hacia abajo, y en este caso, para no meter una flecha que se dirija hacia la izquierda, utilizaron un conector, lo pusieron del lado izquierdo y de aquí sacaron una flecha que apunte hacia la derecha. Entonces, de alguna manera, eso le da más presencia a su diagrama, lo hace asemejarse más a los estándares y a las reglas de la creación de un buen diagrama de flujo, ¿de acuerdo? Porque tratamos de respetar esa situación. Que la secuencia o las líneas de flujo vayan de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Y hay que tratar de hacerlo de esa manera. Aquí, por ejemplo, tenemos otro pequeño diagrama de flujo. Aquí el algoritmo lo que nos pide es encontrar el coeficiente, bueno, más que coeficiente era cociente, ¿no? Encontrar el cociente y el residuo de un número entero. Ajá, de un número entero cualquiera, entre un divisor cualquiera. ¿Ok? Entonces, en este caso, bueno, plantea que es un divisor cualquiera, pero si observan bien, no está considerando que mi divisor sea 0. Porque si yo llego a meter como divisor un 0, entonces nos podemos meter en algún problema. Y entonces tendríamos que modificar este diagrama de flujo. Bueno, ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Del lado izquierdo
viene un poquito escrito el algoritmo, los pasos que tenemos que hacer, pero ahorita lo que me interesa es la parte del diagrama de flujo que está de mi lado derecho, ¿vale? Entonces, tengo el inicio, ¿ok? Y luego tengo un rectángulo que sabemos que me representa un proceso. Pero además, en un rectángulo, yo puedo hacer una asignación de valores. Cuando veamos programas más complejos, nos daremos cuenta que muchas veces a las variables numéricas, sin importar si estas son variables de tipo entero o son variables de tipo flotante o decimal, muchas veces algunas variables suelen tener un valor inicial. En este caso, como yo voy a asignarle a estas 4 variables el valor inicial de 0, es decir, que todas van a comenzar con 0, cuando yo voy a hacer ese tipo de operaciones de asignación, de asignar un valor inicial, se utiliza también el rectángulo. ¿Ok? No solamente para hacer operaciones matemáticas, sino también para hacer una operación de asignación. Cuando le voy a asignar un valor inicial a alguna de mis variables. Y que no necesariamente siempre van a comenzar con 0. En este ejemplo comienzan con 0. Pero a lo mejor yo puedo comenzar con 5, asignarle a una variable el valor de 8 o el valor de pi. Ahora sí que depende del problema. Puede que haya necesidad o no de asignar valores iniciales a mis variables. Pero bueno, en este problema, esta persona que diseñó su diagrama de flujo, pues consideró que era importante, pues asignarle a cada una de estas variables el valor de 0. ¿Sale? Pero bueno, si no lo hubiera hecho, tampoco pasa nada. Ahora bien, después de esa asignación de variables, viene una flecha que me conecta con una entrada de datos. En este caso, ¿qué me pide? Me pide un número que vendría siendo mi dividendo y también me pide un divisor, un Profe, número en el cual voy a dividir. ¿Qué pasó? tengo una duda sobre declarar variables en el rectángulo. ¿También no se puede declarar con un igual o es Claro forzosamente que con la sí. flecha? Bueno, normalmente es que aquí nos metemos en un pleito de la codificación. Cuando utilizamos un lenguaje específico, en algunos lenguajes estás obligado a expresar esa asignación de variables, esa asignación de valores a tus variables mediante flecha. En algunos lenguajes de programación es necesario que lo hagas mediante el signo igual o doble igual. Y en algunos otros lenguajes te van a permitir o te van a aceptar hacerlo de las dos formas. En este caso, como estamos creando diagramas o estamos creando pseudocódigos, se podría decir que no hay problema con el utilizar uno u otro símbolo. En este caso no hay problema porque es una representación gráfica. Pero ya cuando nos vamos al terreno de la codificación, cuando ya vamos a pasar estas instrucciones a un lenguaje de programación, ahí nos tenemos que ajustar a las reglas del lenguaje de programación. Y ahí ya utilizarías o la flecha o el signo igual o doble igual
dependiendo, ahora sí que sus reglas, ¿no? Te ajustas a las reglas del lenguaje. Pero en este caso no hay ningún problema si usas uno u otro símbolo. Gracias, profe. ¿De nada? Muy bien. En este caso, en esta entrada de datos, estoy pidiendo un dividendo, que aquí se llama número, y un divisor. Ambas variables van separadas por comas. Eso es importante. Si las dos van a ir en el mismo romboide, tienen que ir separadas por comas. Después viene una flecha, después de ya haber pedido esos números y leído esos números, viene una flecha donde viene un proceso. ¿Se dan cuenta? Aquí vienen dos procesos. La idea es que en cada uno de los procesos no cambie mucho el tamaño del rectángulo para que se vea de alguna manera estética. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el primer proceso se hace la división, ¿verdad? Se hace la división de mi dividendo entre mi divisor. Y ese resultado se guarda en la variable cociente. ¿Ok? Se guarda en la variable cociente. ¿Ok? A lo mejor ahí podríamos, quizá a lo mejor refinar algunas cosas, porque si yo divido, bueno, que de todas formas, ¿no? Si yo divido dos números y el resultado es entero, el resultado es decimal, de todas formas va a seguir siendo el cociente. No hay problema. Entonces, esa es la primera parte de los procesos que va a ser mi diagrama de flujo. Ahora, después de haber hecho esa operación, viene otra línea de flujo donde viene una segunda parte que es el otro proceso que voy a hacer. Ahora lo que voy a hacer es obtener el residuo y para eso utilizo la instrucción mod. Recuerden que esta instrucción mod lo que me permite obtener es el residuo de una división. Es el residuo de una división. Entonces, a la hora de usar esta instrucción con mi dividendo y mi divisor, ese resultado que va a ser mi residuo se va a almacenar en la variable residuo. Recuerden que todas las variables que nosotros utilizamos en nuestros programas tienen que estar declaradas. En este caso, bueno, están aquí escritas porque se les asignó un valor inicial. Pero generalmente en los diagramas de flujo no suelen declararse variables. Si observan los diagramas iniciales, los de hace ratito, no hay alguna parte donde se estén declarando las variables. Ya se solicitan o ya se piden o ya se leen. Pero se asume que estas son las variables que se están utilizando. No se tienen que declarar. Y aquí tampoco están declaradas como tal. Se sobreentiende que son las que se van a utilizar. Y si aquí, por ejemplo, no hubieran asignado el valor de 0 a estas variables, del inicio nos hubiéramos conectado directamente con la lectura de nuestras variables, ¿no? Entonces, bueno,
Podemos seguir, aquí avanzamos el primer proceso para obtener el cociente, luego el siguiente proceso para obtener el residuo. Como ya tengo los dos valores que necesito y que me pide mi algoritmo, viene entonces ahora un conector donde va a haber una impresora, este es el símbolo de la impresora, donde se va a imprimir el cociente y el residuo. Se van a imprimir las dos cosas en una impresora física. Y ahí termina mi algoritmo. ¿Ok? ¿Vale? Entonces, ahorita estamos viendo un poquito los símbolos, cómo va el desarrollo de arriba hacia abajo, las flechas van en línea recta, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, pues utilizaron colorcitos para ir identificando cada uno de los símbolos. ¿No? No es necesario que lo hagan, pero bueno. Es una manera de hacerlo. Aquí tenemos otro diagrama de flujo. ¿De acuerdo? Que este me permite calcular el área del círculo. Tiene un inicio, tiene un fin. Nos pide primero el valor del radio. Se lee lo que está almacenado en la variable radio. Luego viene el proceso que implica obtener el área, que va a ser igual a pi por radio al cuadrado. Quizá a lo mejor en este caso esta palabra pi pudo haber sido sustituida por 3.1416. Ajá. En este caso, como es una constante universal, es una constante conocida, por eso te puedes dar el lujo de escribirla así. Creo que todos los que tenemos una cultura general básica, pues de alguna manera sabemos que pi es un valor numérico, ¿no? Pero bueno, puede haber personas que no lo sepan, entonces quizá valga la pena a lo mejor en vez de escribir pi, haber escrito 3.1416. Una vez que se hace el proceso para calcular el área, viene el muestreo en pantalla. No va a haber una impresión física, simplemente se va a mostrar en la pantalla de nuestra computadora el valor del área y con eso terminaría nuestro algoritmo. Entonces ahí terminaríamos nuestro diagrama de flujo. Los diagramas de flujo se pueden hacer. Hay programas que nos permiten hacer diagramas de flujo que cuentan con todos los símbolos estandarizados para poder hacer los diagramas, pero sin el afán de que estén instalando programas en sus computadoras o en sus celulares. Ver que en Word, en sus versiones más recientes, viene la parte de insertar formas. Seguramente han insertado formas, que el rectangulito, el circulito, la flecha. Si ustedes abren su desplegado de formas, viene una sección que se llama diagrama de flujo. Y ahí vienen los símbolos, todos estos símbolos, para poder ir creando sus propios diagramas de flujo. ¿De acuerdo? No tienen que instalar una cosa más. Ahí pueden ir creando sus diagramas de flujo. Sin ningún problema. ¿Vale? Y bueno, aquí está otro algoritmo más que me permite realizar las operaciones básicas dados dos valores por el usuario. Inicia, se leen los valores, se piden y se leen,
se hacen las 4 operaciones. En este caso, el que diseñó el diagrama puso las 4 operaciones en un mismo rectángulo. El rectángulo se agrandó tantito, y como se agrandó tantito el rectángulo, lo que hizo fue agrandar los demás símbolos para que se vean más o menos de los mismos tamaños. Y ya que realizó las operaciones en ese orden, se muestran en pantalla los resultados y termina el algoritmo. Realmente son diagramas de flujo un tanto sencillos. Iremos viendo diagramas más complejos cuando empecemos a ver estructuras de control, e irán formando sus propios diagramas de flujo. ¿Ok? Muy bien. Llegamos a la parte más hermosa del día, que es la chamba o la actividad que van a realizar. Ahí tengo 3 planteamientos, tengo 3 pequeños problemillas. Entonces, lo que les voy a pedir que hagan es, utilizando los símbolos de los diagramas de flujo, traten de realizar los diagramas de flujo para cada uno de los ejercicios. Únicamente quiero los diagramas de flujo. No vamos a hacer algoritmo, no vamos a hacer pseudocódigo. Entonces, es una actividad relativamente fácil. La van a hacer utilizando las formas de Word. No lo van a hacer a mano, ¿ok? Entonces, todo va a ser digital. Van a hacer su archivo en PDF con su portada. Y después de la portada, van a escribir la instrucción o el ejercicio, el número de ejercicio y el ejercicio, y después el diagrama de flujo de ese ejercicio. Luego, el segundo ejercicio, la descripción de ese ejercicio, y luego el diagrama de flujo de ese ejercicio. Y lo mismo para el tercer ejercicio. Son 3 ejercicios, son 3 diagramas de flujo. Entonces les voy a dar el resto del día para que lo hagan. Voy a generar en breve la actividad en Classroom para que suban su trabajo. Van a tener todo el día de hoy hasta las 11:59. Así que váyanle tomando captura a esta imagen para que la compartan en su grupo de WhatsApp y se pongan a trabajar. Y bueno, espero que hagan sus diagramas de flujo. Van a estar relativamente sencillos. Así que confío en que hagan un buen trabajo. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, con esto termino la sesión del día de hoy. Les agradezco como siempre su disposición y su entrega para estar aquí tomando la sesión. Y les doy un poquito de espacio para que vayan organizando sus actividades, para que se preparen para sus siguientes clases. Y bueno, espero que tengan un excelente día, un excelente martes. Cuídense mucho y nos estamos viendo con sus trabajos. ¿De acuerdo? Gracias a todos. Nos vemos pronto. ¿Vale? Hasta luego. Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias, Nada. profe. Se cuida, Hasta luego. profe. Buen día. Hasta luego, profe. Bye. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Sigue ahí, profe.
Sí, aquí sigo. ¿Qué pasó? ¿Alguien me habló? No, creo que no.